Bueno, ya estáis un poco más puestinos en esto de Juego de Tronos con la clase que os dimos de los Stark de Mieres. La otra casa que mueve el cotarro son los Lannister, que son los malos, los de Madrid. El lema de los Lannister es que un Lannister siempre paga sus deudas, pero todavía hay una en el camping de Llanes del año 95 y en Desembarco del Manzanares no coge nadie el teléfono. Este ye Tywin, que ye el que manda en la familia Lannister. Tiene un chaletín a pie de playa en Ribadesella y baja el primero todos los días a la playuna a coger sitio y está todo el día quejándose de que el oriente asturiano está lleno de vascos. Cersei ye la única fía de Tywin y ya lle bastante porque está todo el día liándola. Solo y falta estar implicada en el caso Gürtel. Casóse con el rey Robert, que estaba gordo como areces y bebía como la Maciel, y tuvieron 3 fíos. Algo raro tiene que haber ahí, no lo entiendo yo. Este ye Jaime Lannister. Él dice que se pronuncia Jamie, como si fuese ecuatoriano o algo. Bueno, dejadlo. Y es más chulo que Cristiano Ronaldo celebrando sin camiseta el 4-1 y de penalti. Jamie tiene la mano un poco suelta y últimamente tiene un poquitín más de lo normal. Algo raro trae con la hermana, como si fuesen borbones o algo. No sé si me entendéis. Este ye Tyrion, ye el pequeño de Tywin. Está todo el día en el Models y como no llega a la barra ya tiene una banquetina y topa él nada más llegar. Además es el favorito de los putuques. Y a sus 40 años siguen llamándolo el guaje Tyrion. El verano pasado hizo el Interrail con sus colegas Sam y Frodo. Pasólo muy bien. Joffrey, ye el nieto de Tywin, ye el señor de los 7 reinos, de Morcín, de Yernes y Tameza y duque de Palma, Nazario Dalima. Cuentan que Ned Stark quiso quitar el peaje del Huerna y este cabrón púsolo en 13 euros. Otra cosa que fai ye que come a toda hostia y cualquier día va a atragantarse, ya veréis. Hay otra familia así importante, pero que solo queda la fía, que son los Targaryen, y ye la Khaleesi, una mozuca rubia, que casóse con un chaval de Belmonte de Miranda que cortaba eucaliptos con la mano, pero tuvo un catarrín mal curado y llevólo para el otro barrio. La gente suele tener perros. Bueno, pues la rubia esta, la moza, tiene que ser especial, y va y tiene 3 dragones de mascota. Comprólos en la feria de muestras, que ya se sabe que ahí hay de todo. Pues nada, a otro día con más tiempo ya os cuento lo de la guardia de la noche del Huerna y demás personajes que faltan.